Podfest 14. Muy bien. Andá, Elvis, andá. ¿A dónde tenés que ir, Elvis? Se fue. Después te hacemos un resumen. Elvis has left the building. Nos pide los apuntes. Bueno, señores, estamos acá en un momento muy emotivo para nosotros, creo que para muchos más. Yo ya me hice en los pantalones 3 veces hoy. 3 veces. Más o Te menos. puse un pañal, ¿no? Sí, Finalmente, está llenísimo. porque era una vergüenza lo que estabas haciendo. ¿Te cambiaste los pantalones en el medio? No. Ah, bien. No, porque él cree que absorbe de afuera hacia adentro también, pero en realidad no funciona. Gracias. Estamos reunidos con gente que ha estado realizando esto. No sé si alguna vez se definieron como podcast o era radio por internet. Hoy, creo que hoy. Hoy, está muy bien. No, le llamábamos igual podcast. En algún momento decíamos la palabra, pero... Decíamos, Sí. ¿qué carajo es un podcast? Claro, sí. En ese contexto, sí. Gente que nos ha hecho pasar momentos maravillosos Muy gratos. durante mucho tiempo. Les pido un aplauso gigantesco para la gente de UMA y Bola Sin Manija, por favor. Me siento. Sí, sí. Está sentado. Les pido que por favor se presente cada uno a su micrófono. Patricio. Fran, o Alberja, como me dicen en el barrio. Juan Pablo. Jorge o Jorge Megahertz. UMA puntualmente es un programa que hemos escuchado hasta el hartazgo. Una vez. Así estamos. Sí, Un programa muy una hartante. vez a los 15 minutos nos hartamos y lo dejamos de escuchar. Pero tiene UMA, al margen de lo que es el programa, tiene una historia bastante extensa que se remonta a épocas de la antigua Babilonia prácticamente. Siglo pasado, Sí. y no es broma. Y no es broma. Iniciamos en el año 99 como un grupo de humor que empezamos haciendo un fanzine. Sí, que de hecho trajimos un montón de los que nos sobraron, pero a rolete para. Si alguien quiere regalar. fanzines, nos El piden, señor los tiene, ¿eh? Yo los tengo, El señor los no, mentira. Repartirlos porque hay como Ah, no 100. quedaron No, yo más. tengo un par más. Qué lástima. En esta cartera de cuido como si fuese mamá Cora, tengo algo. tiene. Como si la cartera fuera Mamá Cora o vos fueras Mamá Cora. Yo. Y empezamos haciendo UMA, que era un fanzine de humor, ¿sí? Y después agregamos algunas otras cosas y todo desembocó también en empezar a hacer radio. Pero no solo un programa, que sí lo tuvimos, sino también lo que por ahí sí llamamos más podcast, que hacíamos enlataditos, radioteatros, sketch, y los subíamos, los trabajábamos un poquito más. No desde el guión, porque muchos eran improvisados, sino desde la edición. Y después además teníamos el programa en vivo, que después subíamos. Al principio en realidad hacíamos radio para nosotros mismos, porque Sí, grabábamos en un totalmente. cassette, nos juntábamos y hacíamos como si fuera un podcast. Un podcast analógico era eso. Era como Sí, tangalanga. Era muy, muy deprimente. Porque Señora, señor, ya sabe, si quiere que su hijo triunfe, no le dé un grabador de cassette. juntamos en mi casa con un grabador de cassette en el medio y nos poníamos a hacer lo que después algunas de esas cosas devinieron en historias que terminaron siendo algún contenido de UMA y otras no, otras están ahí en nuestros cassettes medio perdidos, pero eso año, ¿qué sería? 2001. Año 2001 hacíamos eso hasta que Plena crisis. pudimos una crisis Así de valores. terminamos, ¿no? Hasta que el corralito te guardó los cassettes para Hasta que el nunca corralito, sacarlos. sí, por No, el suerte. campeonato de Racing creo que fue el Y en problema. Es muy probable. Y en el medio hubo una época en la que quisimos trabajar, quisimos dedicarnos a eso, haciendo enlatados y cosas para otras radios. Bueno, ahí fue cuando Elvis nos llevó a Frecuencia Cero en Mataderos a hacer secciones. Y, Empezamos a hacer radioteatro en vivo, 2000, hoy estamos hablando del año, 2004 sería. sí. 2004. Llegamos a hacer unos enlatados en Rock and Pop. El Rock and Pop. Esa fue la época de oro que fue como 15 días. Dijeron, ya está, acá, ya la pegamos. Ahora es solo esperar que suba Ahí el fue todo dinero. cuesta abajo. Llegamos a jugar un partido de fútbol contra el Chavo Fuchs Dos. y Slotoviazda. Yo le hice un gol de mitad de cancha, no, 3/4, pero la historia se empieza a deformar. Sí. Sí. Mitad de cancha al Chavo Fuchs. Yo te di el pase. Exacto. Y el Chavo Fuchs me lesionó. Asistencia. La asistencia. ¿Qué? Te El Chavo, lesionó. el Chavo Fuchs me lesionó la pierna izquierda. Ahí el no pie jugaste más izquierdo, profesionalmente al el pie fútbol. izquierdo. Decí la verdad, terminó la carrera. Terminó la carrera. Perdón. Y de eso no dijo nada en la radio. No, No. contó nada. La libertad de expresión. ¿Tu autobiografía no se llamaba Yo le tiré un caño a Slotoviazda?
Bueno, el caño ahora derivó en un gol, ¿ves? Es No, como- el gol que existe fue el del empate. 7-7. No se lo dejamos olvidar. Esto fue con la gente de... ¿cómo se Puntito llama el programa? inteligente. Con Diego Ángel. Con Diego Ángel, no me acuerdo el nombre del programa Sí. ahora. Bueno, Sí, épocas sí, de sí, oro. sí, Fueron 15 días, pero frenéticos. A full. Sí, sí. Ay, Y ya después me acuerdo. terminan desembocando en una radio, ¿no? Antes de una radio, Sí. hicimos un programa en la Decí que radio. para una radio no es una radio. No, O sea, hemos hablado. Una hemos hablado radio. unaradio.com.ar. Radio. Fue un momento clave en la historia del podcast, creemos nosotros. Una radio, definitivamente. No sé Era cuándo el- empezamos con el programa en una radio. Antes veníamos de haber hecho un par de años en la radio de la Red Nacional de Medios Alternativos, que también tenía una radio por internet y que hacíamos ahí Estamos el programa. en FM Faro, en Radio Nacional, también Claro. creo que fue antes de Fue una antes, radio, que hacíamos bueno, una columna, hicimos un programa que se columnitas, llamaba cositas. Estación Argentina, Estación Argentina. Y durante claro, varios meses, creo que en Sí. 2004. Más de como 2 años fueron Sí, sí, sí. casi. Ajá. Bueno, son varios meses. Sí, 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 son un montón de meses. 24. Así que sí, veníamos con unas experiencias y después el programa en la Red Nacional de Medios Alternativos, después pasamos a una radio y después... Pase del año, ¿no? Totalmente. Claro. Nadie se enteró, pero fue el Fue pase. como Fue el pase del año, Como el de claramente. Gianluigi Lentini al Milan, pero más pedorro. Más para Más esta época, austero. esta época. Lo de FM Faro era muy gracioso porque no tenía nada que ver con el resto del programa. Ni con la gente que hacía el resto del programa. Entonces era como que siempre nos miraban desde afuera con miedo. Sin saber bien qué íbamos a hacer, de qué íbamos a hablar. Era en la radio pública y nosotros Claro. por ahí veníamos con una columna en base al nombre de un político. Hacer Entonces- chiste con Juan Hellman. Sí, no sí, podés sí. hacer chiste con Juan Hellman. Exacto. Te Encima, matan. malos encima. Claro. Ese es el problema. Terrible. Y agarrábamos lo que venía, entonces por ahí hacíamos una columna que iba de 3 y 3 y cuarto los domingos a la tarde. Entonces era un garrón, era llegar a Maipú y Corriente, que los domingos a la tarde es la muerte, es una O depresión. sea, terminaron de grabar y se pegan un tiro en vivo. Era eso Sí, la de la sí, columna. sí, sí, sí. Es peor. terrible. Yo después conduje 2 años ese programa. Ah, listo. Bueno, pero por lo menos ibas 2 horas. Sí, es verdad, iba todo el tiempo. Y después hacíamos una columna ahí en Frecuencia Cero también, que iba, no sé, los jueves De 2 a 2 y media de la tarde. De 2 a 2 y media de la tarde en Mataderos, en Claro, Rodó que- y Basualdo, entonces tenías Que a él le queda relativamente cerca, Sí, digamos. sí, sí. Pero yo soy de Caballito, Exacto. digamos. Tenía un viajecito. Él es de Almagro, tenía un viajecito. Sí. Y bueno, pero Pero Crespo, perdón. El sacrificio por el arte, ¿no? por la guita, Claro, ¿no? por la guita. El arte, pero no había guita. o sea, Eso, hablando de eso, Elvis nos debe todavía los sueldos, se los quedó él. Por eso se fue. fue. Ahora. Por eso se fue, vio que se venía Al momento de la reclamo guita, y desapareció. se fue. ¿Y cómo llegan a una radio.com.ar? Juan Pablo. La verdad es que no me acuerdo mucho, pero creo que llegamos por intermedio de los amigos de Pink Moon, que bueno, justamente eran amigos nuestros y creo que hablaron bien de nosotros, o sea, tuvieron que contar algunas mentiras. Y bueno, por suerte nos dieron la oportunidad de darnos 1 hora o 2 horas y ahí empezamos a hacer UPMA, pero también hicimos 10 millones de Sí. programas paralelos que muchos duraron 2 o 3 Sí, programas. tragedia y farsa, ¿no? Tragedia y farsa. Tragedia y farsa. Yo hacía un programa que grosso. era Tragedia y Me Farsa encantaba. con un amigo, Fernando Folino, sobre cine político. Después también hicimos un programa de Esperando a Patricio, porque estaba. unas semanas que Patricio no estaba y entonces no podíamos hacer UMA porque éramos 2 nada más. Y para hacer UMA tiene que haber un mínimo de 3 personas, entonces inventamos un programa que era Esperando a Patricio, que era lo mismo, pero sin Patricio. Hicimos también Preparándonos para el Final. preparándonos para Que el fue final. un programa que duró como 12 emisiones con Juan Pablo, en que eso fue por ahí lo más parecido a un podcast que hemos hecho. Nos juntábamos a estudiar para nuestros finales de comunicación y dijimos, ¿por qué no además de estudiar, nos grabamos? Porque después eso nos puede servir para repasar. Y cuando estábamos por grabarnos, dijimos, conectemos, vamos al aire. Y así estuvimos hablando de Foucault, de Bourdieu, con boleros de fondo, porque estaba todo musicalizado con boleros. No, había que generar ese clima, ¿no? Sabemos Además. de 2 personas que se recibieron y que aprobaron sus finales gracias a Preparándonos para el Final. También por una radio. No, Ustedes dos. yo era Nosotros parte no. del programa, pero no. Yo abandoné el programa tal como abandoné la carrera, sí, bueno, metáfora perfecta. ¿Puede ser que te generó eso también el programa? Dijiste esto es demasiado y Puede abandono ser, todo. Puede ser que ahí haya comprendido que no iba para eso. Pero igual estuvo bueno. Era como el Y más temático de los programas. cuando caen en una radio.com.ar es que empiezan a grabar, a tener los programas grabados o No, ya, No, antes, es que ya desde, nosotros- desde la época de la Red Nacional de Medios Alternativos, la grabación quedaba.
Lo hacíamos en vivo y salíamos en vivo. Nunca tuvimos el concepto que De estoy subirlo escuchando a algún acá. lado, ponerlo en algún lado y la gente se puede descargar y escucharlo después. Claro, pero acá estoy entendiendo que el concepto de podcast que manejan es juntarse a hacer una grabación, un capítulo y colgarlo en internet. Nosotros Bárbaro, nos juntábamos que a hacer sí. un programa en vivo que salía en internet y además nos quedamos con la grabación que después la subíamos. Pero siempre nos pareció importante saber que estábamos saliendo en el momento porque nos daba otra dinámica. Sí, Los con el tema errores- del chat también, el ¿no? chat, los errores, digamos... Sí, nosotros siempre creo que fuimos bastante reticentes en realidad al podcast en el sentido de que nos escuchan grabados. Siempre tratábamos de que nos escucharan en vivo, pero nos fuimos dando cuenta con el tiempo que el hábito de consumo de nuestros cambiando. programas era más de bajarlo que de escucharlo en vivo. De hecho, creo que no conozco a nadie que escuchara Sí, nosotros. UPMA específicamente en vivo. General. Salvo capaz un día decía, bueno, hoy voy a el plan, me voy a poner a escuchar UPMA. No, Hay nosotros gente que conocemos Y bueno, una estamos persona acá, ahí. estoy hablando a un micrófono en este momento, así que si querés, empezamos a jugar por ese lado, caemos todos, ¿eh? No, pero en eso ayudaba mucho el formato de una radio que te permitía visualizar bien los archivos. Y como dice Juan Pablo, veíamos que en vivo teníamos, no sé, un caudal de público de, no sé, que ellos eran 5. 3 personas. Estuve muy generoso. Y cuando veíamos las descargas que tenían los archivos, decíamos, pará, la puta que lo parió. Ahí Son 10. Algunos tienen 3.000 descargas. Y siempre- Dedicamos. hay un montón de gente escuchándolo y en vivo no se escucha a nadie. no nos avisan nadie que nos Bueno, está escuchando. De hecho, bueno. ustedes nunca supimos que nos Claro, escuchaban. No, de hecho, bueno, no fíjate, Claro. fíjate. ¿Por qué nos mandaban un mail? Una vergüenza. De hecho, tuvimos un quiebre emocional al aire. Un programa estuvimos... En la Red Nacional de Medios Alternativos. Antes de- Pedíamos feedback y no había nadie que nos contestara y nos dimos cuenta que seguramente no nos estaba escuchando nadie y entonces empezamos a insultar a los oyentes. 45 A veces alguien minutos reaccionaba. insultando a los oyentes. Un programa histórico que nadie escuchó, lamentablemente. Por suerte. Sí. Era muy tarde, aparte de esa época lo hacíamos a las 10 de la noche. Sí, sí, sí. Entonces con todo oscuro, sin Salíamos a luces. las 12 de la noche del centro. Qué terrible. Qué vida que teníamos. Engordé mucho en esa época. Comíamos como el orto ahí, que nos juntábamos a comer en un entrepiso. Bueno, una cosa. Y ahí en una radio es donde, ¿cómo aparece la sinergia con Bola Sin Manija, digamos? Jorge. Bueno, yo en realidad tenía un concepto pésimo de los Subma. Imagínate, también a través de Pink Moon, un día me había dicho Marcos de Pink Moon. Evitalos a toda costa, por favor. Sí, no, él me había dicho, a ver, pero mirá, ahora estamos en una radio que también están los Subma. ¿Quiénes son los Subma? Y unos que hacen humor, se filman, tienen un fanzine. Yo dije, pero qué manga de pelotudos, agrandados, o sea, jamás los había escuchado, ni sabía quiénes eran. Aparte, ¿por qué eran Juan nada? Pablo, Yo Era ya real, pero- los Jorge ahora se firma y tiene un fanzine. Pero Sí, no, yo los catalogué de que eran agrandados, creídos y que no eran muy graciosos. De hecho, yo siempre dije que si yo ni hubiera una hecho de tres. UMA, los Totalmente. odiaría, pero Sí. con toda mi alma, porque Sí. no sé cómo, no hay idioma para decirlo. Me parecemos, Sí, un asco. Me pareceríamos. Me pareceríamos. sí, Sí, consigo, como, ¿qué se quieren hacer los graciosos? Sí, eso. Eso sentía Sí, yo yo. era- pensaba Aparte lo sin mismo. serlo. Sí. Sí. Bueno, y de repente surgió en realidad esa idea de Marcos, Bola Sin Hacer Bola Manija. Sin Manija. En primer momento habíamos hecho algún blog, cosas escritas ya, algunos mundiales atrás, o cuando había venido el Tolo Gallego Independiente sin ningún motivo, ¿no? Digamos. Al principio era momentos clave de la historia. ¿Era de fútbol específicamente? ¿O estaba el tema de los deportes alternativos? No, era, ¿o era para hablar del Mundial 2010. Pero era un blog, de sobre todo un Sudáfrica. blog que se abrió para hablar de fútbol, concretamente el Mundial de Y para Sudáfrica. morir ahí. Y para Y morir ahí. empezó la parte de radio, sí, como un podcast, o sea, grabado en la casa de Marcos con un grabador y después subido a la red. Así habrán sido 3-4 programas hasta que, bueno, ellos chiflaron, dijeron, pero bueno, vienen al estudio y lo hacemos en vivo, Claro. qué sé yo. Y bueno, ahí fui ya por blog, me habían empezado a caer mejor, había visto que eran... O sea, confirmé mis sospechas, Ya pero nos yo... conocíamos- Nos conocíamos personalmente ya. No porque de hecho creo. la idea de hacer el programa, sí. La idea ¿Sí? de hacer el programa surgió en casa de Marcos en un cumpleaños, donde empezamos a calcular horarios. Y bueno, los bueno. lunes, ¿sabes? Pues, Sí. ya nos conocíamos cuando. Antes del programa, empezamos. pero antes del blog no. No, antes del blog, no, antes claro. del O programa. sea, digo. tuvimos un par de meses escribiendo todos Claro. al mismo blog sin conocernos. Y antes del programa nos conocimos, un par de veces nos habíamos visto personalmente. Sí, lo cierto es que también en el programa de UPMA iba muchas veces hacia el deporte y hacia el fútbol. Sí, y por ahí claro. estábamos 2 horas hablando de fútbol
hablando de deporte, y entonces fue medio un camino Sobre todo en la natural. época ya de la decadencia de UMA, Sí, cuando sí. íbamos solamente a cumplir horarios. Sí. Y no teníamos mucho entusiasmo, ni preparábamos el programa, que hablábamos de lo que se nos ocurría. Y como somos Era gente poco. muy básica, hablábamos de Y fútbol. junto con los Pikmin había habido un par de Eso. antecedentes que eran las transmisiones de los Juegos Olímpicos, Históricas transmisiones. históricas, donde por ahí nos juntábamos toda la noche a seguir una transmisión de los Juegos Olímpicos. Éramos Bonadeo, allá en Pekín. Atenas, O en Pekín, Beijing. Pekín. o en Pekín, y nosotros tres en un estudio donde uno mientras dormía y los otros dos relataban Dormía lanzamientos eras de vos, jabalina. Sí, hicimos, claro, porque había como un subproyecto de UPMA que era UPMA Sports, que tenía su blog y tenía estos especiales que donde invitamos a Pink Moon. Y sí, en los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 hicimos transmisiones los sábados de 12 de la noche a 8 de la mañana por una radio con todo lo que pasara en los Juegos Claro, Olímpicos. transmitiendo lo que transmitía la televisión, en definitiva, que por ejemplo creo que de 4 a 6 no transmitió nada. Una de las veces que hicieron la transmisión, pero nada, absolutamente. Así que bueno. Entonces, Y bueno, y salíamos a las 8 de la mañana también, volvíamos a casa, acá los horarios eran más Era ridículos. todo un sacrificio, ¿eh? Sí, Es una historia de amor, No, la esto, pasamos Sí, mal. sí, claramente. Y en Bola Sin Manija, digamos que al revés, empezó como una idea de deporte, pero derivó rápido para Fanzine. un montón de otras cosas, digamos. Por eso es que me resulta divertido, porque la verdad no le dedicaría 5 años de mi vida a un programa de deporte, ni como oyente, ni como Ser humano. ser humano, como persona, ni como Y persona. la parte de deportes alternativos específicamente, cuando arranca el ping-pong con obstáculos, el tema del kabaddi. Eso al toque, obviamente como el blog y el programa eran de deportes, pero con una mirada Pues yo humorística. recuerdo, por el, no sé, la época del Mundial, los 2000 por ahí, me acuerdo de poner bolas y mejas para ver cómo lo bardeaban a Fantino, básicamente era. Y había una especie de 30 minutitos, No, había alguien de- en la mesa no se hace cargo. A mí Fantino no me hizo nada. Nunca se sabe si hay un primo de Fantino. o comentaban, en el o comentaban, público. comentaban sobre eso, era bastante futbolero. Sí. No, pero enseguida que empezamos, Bolas y Manija empieza en 2010. Sí. Y al toque empezamos a descubrir de a poco por distintas vías lectores que nos decían tienen que conocer este deporte, como lo nuestro era humor y deportes. Empezamos a encontrar deportes alternativos que explicamos brevemente. Son deportes que por ahí son masivos en otros lugares del mundo, pero acá son desconocidos, o son deportes que se pueden practicar de forma muy fácil, muy barata, que se puede utilizar para distintas dinámicas sociales, de salud o lo que sea. Empezamos a descubrir deportes loquísimos. Dijimos, esto que hay que cubrirlo, esto hay que hablarlo. Así que ahí fuimos conociendo a mucha gente que en Argentina desarrolla y fomenta deportes alternativos. Conocimos así el kabaddi, terminamos en India en un Sí, mundial eso de es kabaddi. terrible. Y ahí inventamos además un deporte alternativo que es el ping-pong con obstáculos, que si bien adelante dejamos unas tarjetitas de bolas sin manija, del otro lado son tarjetitas de la Asociación Argentina de Ping-Pong con Obstáculos, que es el órgano regente a nivel nacional y que es impulsor del deporte a nivel internacional, ¿no? Y es un deporte que se nos escapó de las manos porque hoy en día se juega regularmente y oficialmente en Noruega, en los Juegos Olímpicos Alternativos de Gales y en Uruguay. Tiene 3 sedes En España permanentes, también en España ahora, y ha habido torneos en Guatemala, en Brasil. se han hecho torneos internacionales. Sí, o sea, ha sí. venido gente de otros países específicamente para. Y ha viajado gente de acá a jugar abiertos en Montevideo, etcétera, y hay un ranking mundial que tiene más de, ¿qué tendrá? Más de 300 200, 300 personas ya actualmente. Y Es un... Allá el señor levanta la mano. él es parte del ranking, sí, el señor Khan. Sí. No, sí, la no te semana presentaste, pasada no te presentaste, se le ocurrió nada más. hacer un brindis de fin de año el mismo día que hacíamos un torneo de ping-pong con obstáculos. Una vergüenza. Resultado, nos perdimos el brindis y él se perdió el torneo de ping-pong con obstáculos. Un desubicado. Pero bueno, eso, con los deportes alternativos, y bueno, hay decenas de deportes alternativos que están muy buenos. Un poco y- lo que dice Jorge, que los deportes en sí, ya simplemente comentar la actualidad del fútbol o del básquet o lo que fuera, ya se nos hacía un poco aburrido. Sí. No podíamos llegar a encontrarle alguna vuelta divertida, humorística, como muchas veces que debatimos, no sé, sobre el reglamento, sobre cómo cambiar las reglas del fútbol o del básquet, pero necesitamos algo más, y ahí fue cuando empezaron a aparecer los deportes raros, ¿no? sí, la verdad que no daría juntarnos nada más a analizar la fecha y discutir si estaba en offside o no un delantero de River o... Porque hay No, algo que hay que estaba. pensar, que me parece un concepto más general, digamos, pero si uno no es periodista deportivo, si uno no tiene contactos adentro, si uno no tiene novedades, no tiene
noticias frescas, no tiene sentido hacer un programa informativo de noticias. Quedás solo a hacer opinión, y la opinión te limita a lo largo del tiempo si limitas los temas. Tenés que abrir todo el panorama, todo lo que O si opinás siempre lo mismo. O si opinás siempre lo mismo. Y hoy Y por si hoy- no te dicen inconstante. Y hoy por hoy derivó también, como decía Jorge, Claro. a una de las 2 horas, digamos, sin quererlo, terminamos hablando de países raros, terminamos hablando de comida, de cualquier cosa, pero siempre llegamos de algún modo desde el deporte y no sabemos cómo. Yo, por ejemplo, tengo con mi padre algunas discusiones. Él siempre piensa que yo le dedico mucho tiempo al deporte y que el deporte es un entretenimiento Pasatiempo. estúpido, ¿no? Digamos, un opio de los pueblos, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, para mí es completamente al revés, porque yo, digamos, conozco muchas cosas de cultura general a través del deporte. Por ejemplo, estuve engripado hace menos de un mes. Al 5.º día con fiebre ya no tenía que ver, empecé a ver el fútbol de Tuvalu. Y porque dije, no, quiero ver un poco más de fútbol de Tuvalu. Y entonces me empecé a encontrar Un poco más. Claramente, es necesario. me ¿no? empecé a Es encontrar con importante. cosas maravillosas, como que, por ejemplo, hay una única cancha, porque es el único lugar de todo el país que tiene el ancho suficiente para hacer una cancha de fútbol. Tuvalu es un arrecife que mide unos 20 metros de ancho, más o menos, pero es un país independiente. Y el aeropuerto, como recibe solamente 2 vuelos por semana, los demás días funciona de campo de deportes para todos los demás juegos de atletismo, ¿sí? En justo la capital, que es Funafuti. Y lo cual quiere decir que yo la capital de Tuvalu la sé gracias a que quise saber qué equipos había allá. Entonces, Claro, algo tan importante como la capital de Tuvalu, exacto, podés llegar a través del exacto, deporte. yo llegué a través de eso. Y tu viejo ahí se murió. Ay, no, ahí le dijo, tenía razón, Tenía y razón, claramente Jorge. esto te sirvió para Ya, hacer crecer Acá tu está cultura. herencia. ¿Cómo va a ser el opio de los pueblos? Ya no cree más que aprendo boludeces a través del deporte, sino Y eso que algo algo peor. todavía el dato que decimos siempre, el fútbol de Tuvalu, el del TV, el del... Sí, Ah, sí, muy sí. buen dato, ¿eh? Sí. Por favor. Listo, no lo digamos. Pero no es de fútbol. Por ¿eh? favor, compartan ese dato, es imprescindible. Yo no lo compartiría. Es de lo que vive Tuvalu. El dominio de internet es .tv corta, .tv. Y bueno, venden ese dominio para todos los programas de televisión del mundo, cadenas de TV, etcétera, que tienen esas direcciones que son .tv. Bueno, ese es el principal ingreso en este momento de la gente allá. Y los nombres de los jugadores, a veces hemos pasado, no sé, medio programa leyendo formaciones enteras de equipos femeninos de la B de Tuvalu, porque ¿Hay son una nombres B? increíbles. Sí, Ahí es cuando sí. el padre dijo, listo, no tengo más hijos. Ahí es cuando volvió para el otro lado. Claro, los desheredó. Este es el opio de los Sí. pueblos, realmente. Al otro día de gripe, como no me bajaba la temperatura, Se terminé hizo una viendo vasectomía. la B, la división B de Guam. El la grupo de George Michael. No el grupo George Michael y Andrew Risley, sino la isla de Guam, donde me encontré con equipos como el Fútbol Club Barcelona, ¿sí? Como Barcelona pero de cerveza, y el Extra Crispis. No contento con leerlo y pensando, no, esto debe ser mentira, empecé a buscar un partido, encontré el último clásico de Extra Crispis contra Barcelona. Y Decirlo suena increíble. Es el increíble. último clásico de Extra Crispis y Barcelona. bueno, y resulta que en Extra Crispis hay un jugador que se llama Col, de apellido, Cal, ¿no? Con Elie. Y entonces de número tiene el 911, con lo cual va con la camiseta que dice Col 911. Es fantástico. Es mágico. Me vi el partido entero. Bueno, esas cosas son las que pasan. Un saludo a tu padre, Jorge. Seguramente si escucha esto va a estar muy orgulloso de vos, eso estamos completamente seguros. Pero bueno, el hecho de los sports alternativos, al margen de la cuestión del humor y que es divertido encontrarse con todas esas curiosidades, podríamos decir, algo que siempre nosotros remarcamos mucho del podcast es que es una fuente de descubrir cosas que de otra forma no tenés forma de saberlas, porque se te ocurre googlear en Wikipedia 1 kilómetro de texto, por ejemplo, tenés a alguien que como él lo vio, lo estudió, lo conoce y te lo cuenta, y es una entrada mucho más fácil, digamos, para descubrir cosas que de otra forma es imposible. Que creo que vos las manejas un muy claro ejemplo de eso. La información hoy en día está toda en todos lados. La cuestión es cómo se accede a ella. Hacen falta curadores, es lo que se Ahí está. diría, ¿no?
somos Sí, eso. totalmente. Intermediarios que pierdan el tiempo, que pelotuden 1000 horas y después a vos te bajen lo importante de esas 1000 horas. Bueno, yo me vi media hora de uno de los partidos de la selección argentina de Cavadi de esta semana. No, es por para, es ejemplo. para destacar, gente es para que- destacar la cobertura que están haciendo de todo el mundial porque es Perdón, fascinante. Hoy terminó el mundial. Le pregunto India, a. ¿no? Sí. Disculpa, le pregunto a la gente, ¿quiere que expliquemos un poco qué es el Cavadi? Porque estamos diciendo mucho Cavadi y por ahí no saben. ¿No? Bien. Explica, Fran. El Kabaddi es uno de los deportes más importantes de los alternativos, que es un deporte de origen de bengalí, pero se juega mucho en India, en la zona del Punjab, que es una región que comparten Pakistán e India. Es un deporte, básicamente, es un círculo como el de la mitad de una cancha de fútbol, en donde un atacante entra al semicírculo rival, donde lo espera una formación de 4 defensores agarrados de las manos. El atacante debe tocar a alguno de ellos y volver a su semicírculo en menos de 30 segundos. Cuando esto es tocado algún defensor, puede intentar agarrarlo al atacante para que se consuma su tiempo y el atacante intentará zafarse. Entonces arman luchas ahí. Es un deporte súper masivo en India y que desde 2011 a los mundiales de Punjab va la selección argentina. Entonces nosotros ya somos el órgano oficial de prensa de los deportes alternativos y lo que sucede es que hacemos la cobertura del mundial, de lo que pasa con los chicos argentinos de allá y por ahí la familia y los amigos es la única fuente de información que tienen para saber cómo. Porque si no tienen que escuchar una transmisión en Punjabi, para saber qué pasa con el equipo, por ahí hacemos comunicaciones Han por hecho, Skype. han hecho transmisión en vivo de los partidos, ¿no? Sí, Por lo menos sí, está, vi que está el audio para Hasta descargar. hemos ido a relatar, por ejemplo, no sé, a las 4. El relato de la final del año pasado, La final del año pasado. es épico porque son muy confusas las informaciones que vienen desde la India en cuanto a horarios, etcétera. Nos pareció que la final iba a empezar a las 4:30 de la mañana, un sábado, entre India y Pakistán, y dijimos, tenemos que relatar la final del mundo, por más que no la juegue Argentina. Entonces, bueno, fuimos Fran, Patricio y yo. llegué tarde, lo Llegó reconozco. tarde, pero vino. Estábamos a las 4 de la mañana ya para hacer la previa. Empezó esto, el programa, No empezó, hablábamos, no empezó. mejor dicho, y el partido creo que fue a las 2 de la tarde más o menos, pero ya estábamos ahí, no nos podíamos más ir, temprano, y teníamos que seguir rellenando con información previa sobre esta final que iban a jugar Un programa de India y 9 horas Pakistán. más o menos, que sin información además, porque Esperando. sabíamos qué pasaba, Sí. no teníamos mucho más que decir del Kabaddi y ahí salieron cosas increíbles. No había nadie escuchándonos a las 5, a las 6, a las 7, recién a las 9 de la mañana empezó a haber gente. Hay un bloque de 5 horas histórico en la televisión argentina, que lo cortamos con un temita en un momento como para Para entender. amenizar Claro, un porque poquito. parecía como que se podía estar haciendo un poquito largo, entonces. Porque aparte Claro. hay algo que por ahí es detrás de escena, ¿no? Pero nosotros estamos grabando, salimos al aire en un estudio de radio. Entonces hay dos partes, realmente. Y dos personas se les complica mucho porque hay que correr para ir a poner el tema, volver, salir al micrófono, abrir los micrófonos. Por eso tratamos de ser 3 por lo menos. Igual, Pero en este caso eran ellos solos, se les complicaba un poco. Lo más importante a nivel grupo con el Kabaddi es que al ser el único medio, realmente, literalmente el único medio en Argentina y en Sudamérica y en Latinoamérica, que sigue... Y en el mundo prácticamente, salvo en India, ¿no? No, que sigue el Kabaddi. Bueno, No queremos hemos exagerar. sido invitados a cubrir, a estar ahí. Francisco ha estado en la India en el 2011 formando parte del staff del equipo argentino, y de hecho Juan Martín Gutiérrez, que hoy no está, fue el año pasado, y ante la acumulación de lesionados, porque bueno, el equipo argentino es limitado en muchos sentidos, y entonces hace que queden con pocos jugadores rápidamente, y Juan Martín tuvo que salir a jugar. O sea, fue la primera Se vez puso que la camiseta literalmente y No, no, se sacó en la realidad se camiseta, sacó la se puso la camiseta, camiseta. claro. Se juega en cuero. Se sacó la camiseta. Suponete que es Se un puso el tipo, short. un Se tipo puso el de 40 años que nunca había jugado A al nada. Kabaddi en la vida, hace 15 años que no hacía ninguna actividad deportiva, terminó jugando un mundial contra Pobre profesionales y haciéndole 3 puntos a India, que es el mejor del mundo. Es épico, héroe, épico un héroe. completamente. No, y además Juan Manuel es flaquito y los Juan Martín, jugadores de Juan Martín. Kabaddi en Sí, son general son enormes. tipos grandotes, son como rugby No, casi. sí. Y que ganan miles de dólares por estar ahí. Sí. Así que son Maravilloso. algunas, digamos, victorias del Anécdota. podcast argentino. Y después digamos que Todos ustedes estaban ahí con Jumago en cuero contra Srila Estaba lindo, Prabhupada. y con esto de los deportes alternativos que medio sin quererlo, o sea, a veces no terminamos de entender si injustamente o justamente somos en parte la prensa de los deportes alternativos, pero ha pasado que, bueno, o sea, organizan congresos de esto y de repente nos han encargado, bueno, ustedes den una clínica de tal deporte, Jagger. que es de Jagger, De que era Jagger un dimos la deporte clínica. que, bueno, por lo menos lo habíamos visto por YouTube una vez. Dimos la clínica y le enseñamos a jugar a un montón de gente.
di 15 minutos después, por primera vez en nuestras vidas, jugar un partido de Jagger y tener una idea mínima de cómo se juega. Un Jagger es un deporte alemán bastante particular, que es una especie de lucha medieval con armas, donde hay un Jagger, una pelota si se quiere, en realidad es una especie de palito, que tenés que llevar hasta un arco, un aro en el piso donde hay que apoyarle, sumás un punto. Y se trata de evitar con una serie de armas. Uno tiene 2 espadas, otro tiene un palo, otro tiene una cadena. La tortuga ninja. Tranquilo. Claro. Y cuando te tocan con las armas tenés que parar, dejar el Jagger y se vuelve a jugar. Es el único deporte que no es una metáfora de la vida, sino que es la vida como era en la media. Deporte, Es muy interesante porque es un deporte del 2006, un deporte muy reciente, basado en una película alemana. Si pueden, búsquenlo, que está muy bueno. Bueno, para... ¿Cuenten del libro? Por favor. Sí, por favor. Sí, una de las cosas, claro, Tenemos es un que libro. yo no tengo nada que ver con el libro, pero no, pero UPMA fue ¿Estuviste en la presentación? sí, no, pero tanto UPMA como Bolas y Manijas fueron siempre medio multimedios. Tratamos de hacer un poco multimediales. Esto era antes de la ley de medios, se podían no se hacer puede. esas cosas. Entonces por ahí filmábamos cortos, teníamos un canal de YouTube con videos, hacíamos libros, fanzines, programas de radio, enlatados, radioteatros para otras radios. Entonces, alguna vez escribimos una sitcom, la llevamos a productoras. Jugamos un partido de fútbol contra Ping Pong. ¿Contra? Contra Ping Pong. En realidad contra oyentes de Ping Pong. Ah, bueno. Iba a decir, no, entonces, ellos no estaban, no pero los creo oyentes de que- Ping Pong armaron un equipo y jugamos contra ellos. Entonces siempre salían estos productos y bueno, ahí Empatamos. Bolas y Manija No, perdimos por un sacó ese libro. Sí. No, este es un libro que sacamos de historia de fútbol. Ahora estamos escribiendo el segundo, que es de historias de deportistas más allá del fútbol. Y que rescata un poco el espíritu de lo que es Bolas y Manija, que es mostrar historias desconocidas o raras. ¿Sí? En este caso son clubes chicos o desconocidos de todo el mundo y de todas las épocas que por alguna razón tuvieron sus 15 minutos de gloria absurda. Un ataque. Un ataque. Claramente a alguien le molestó algo que han escrito. Los libros, algo que han censura. escrito ahí. Son los de Afantino, Rayos Afantino Católicos. que Los de jodió, Rayos claramente. Católicos. Gente muy jodida. Así Uf, decímelo a mí, por favor. Así que eso. Bueno, el libro, si quieren comprarlo, está en No hay. BSM Libros. Pasó un chivo. Hay 1 o 2, digamos, quedan unos poquitos. Sí, Nada, lo pueden comprar ahí o acercarse a Francisco ahora y pedirse. Bueno. Hay 1. Muy marketinera la idea, traer un solo libro. No, si era alguien en fanzines yo regalo. No, yo traje un montón. No, los tengo yo, los tengo todos. Ah, bueno. Ahora agarro así y 100. los reparto todos. Tiene como 100. Gracias. Pero sí, siempre diversificamos, hicimos varias cosas y una de las cosas centrales fue la radio, pero desde la radio en vivo y hacer enlataditos, que dicho sea de paso, medio que Sí, por la excusa de nos venir habían acá. pasado el link que lo Nos vamos a pasaron subir el link, lo al pasamos sitio. por Twitter y te puedo asegurar que antes de venir acá son los culpables de que haya estado 3 horas despierto escuchando uno por uno. Te pedimos disculpas. Jodete. ¿En qué horario? Porque 3 horas despierto tampoco es un mérito. Digamos. No es un mérito, al contrario. Sí, archive.org, que lo conocen todos seguramente, buscan UPMA Radio y ahí subimos los radioteatros, los sketches. Casi todo estaba grabado en vivo y después le poníamos algún sonido, pero casi todo improvisado, salvo los radioteatros. Claro. Y medio era como el espíritu, era lo más podcastero que hacíamos, además del Claro. programa. Para cerrar esta emocionante charla que hemos tenido, algo que le preguntamos a todos los que vinieron para acá, desde su experiencia, por lo menos grabando radio, en una radio, por todos los lugares por donde han pasado, ¿qué le pueden recomendar a alguien que, por ejemplo, quiere empezar ahora un programa de la temática que sea? ¿Qué creen que es algo a título personal que les recomendarían a tener en cuenta? ¿Quién quiere Si lo empezar? supiéramos nos hubiera ido mejor. Yo diría que el secreto está justamente. No lo digas, si se No, es verdad, no lo puedo Qué decir, pero bocón que voy a es. decir otra cosa para cubrir el despistar. bache. Justamente, como acá la gracia es que no hay un contrato que respetar, una presión o algo así. Si uno se quiere parecer a algo para intentar quedar bien, no va a sacar. Sí. La gracia acá es hacer realmente lo que vos tenés ganas. Sean ustedes mismos. Claro, dejar que esas 15 personas aparezcan porque aparecen. Los que te Apagá van a la escuchar. tribu y hace tu radio, ¿no? Exacto. Un eslogan malísimo ese. Bueno, perdón, no lo hice yo. No, pero sí, y escuchar a otros y así como te dicen que para escribir hay que ser buen lector y leer, está bueno para grabar, escuchar a otros, ver qué hacen, homenajear, Y copiar. hacerlo mucho, ¿no? En definitiva. Sí, Yo realmente recomendaría, fundamental. perdoná, No, por hacer prácticamente todo lo contrario a lo que hemos hecho Sí. nosotros en general. Sí. Hacer cosas como más cortitas,
eso sí. planear un poco más, Sí, pensar producir. un poco los programas antes, producir, no preproducir, largarse a hablar sí, antes, largarse a hablar sin ningún tipo de prefiguración. Exacto. Porque salvo que uno sea muy copado, que no es nuestro caso, las Bueno, cosas no salen. Por ahí el muy consejo es ser muy copado. Sí, pero producirse, apuntar, tener anotado de lo que quiere hablar, para no pasarse 40 minutos hablando de una boludez y olvidarse todo lo otro, eso. Y salir a tipo 12 de la noche de Talcahuano al 200 no está bueno. No. Evitar eso, ¿no? Sería No está otra bueno. recomendación. 12 y evitar. media. Sí, pero también algo se dijo acá, hacer las cosas que te gustan hacer. Nosotros grabábamos en mi casa con un grabador de cassette. Era obvio que nadie nos iba a estar escuchando en el momento, e igual nos gustaba Para estar hacerlo. seguro, a lo mejor había alguien afuera. Creo que nos escuchaba más escuchaba. gente esa vez que la vez que terminamos puteando a los oyentes, pero es una satisfacción para nosotros. Después lo otro viene o no viene, y me parece que igual no es una falta de respeto al oyente, para nada, porque además el oyente sabe que está siendo parte de algo auténtico, que es una reunión de amigos hablando sobre un tema. qué sé Bueno, yo. en cuanto a la respuesta del público que han tenido, No, malísimo. Nula, Muy nula. mala, Nula, porque nula, lo por los 5 absolutamente. minutos. Salvo Juge, Sí. una persona que no conocíamos, pero que era alguien No, que a estaba mí ahí, me- no sabíamos si era una mina, un pibe, qué sé yo. Y que vamos a decir algo terrible, le rompimos el pie el miércoles. Sí. Le quebramos un dedo el miércoles a Juge. Después Ah, de bien. eso, la respuesta del público fue una mierda. No, a mí me consta que hay fans de UMA, yo que no soy de UMA, lo puedo decir sin el Acá hay unos prurito cuantos fans que de tienen UMA, ¿eh? ellos, Sí, pero venían. existen. Sí, Pero están equivocados, piensan que es otra cosa. sí, sí. No, Siempre Es nos- la comida, una comida hindú, Una claro. comida hindú, que nos se llama pasó, Uma, es eso. nos pasa sí que nos enteramos mucho después que nos escuchaban, como el caso de ustedes. Claro, fue de Y siempre medio. nos indignó mucho eso, Sí. porque, loco, son tan pocos. Digan, no saber, digan, no, che, Claro, estamos No, escuchando. y algo muy loco que nos pasó es que por ahí teníamos mucho más público en Chile Claro. que acá. Escuchaban más el programa. De hecho, en Chile, cuando editábamos un fanzine acá, se hacía una versión chilena con contenidos algunos distintos, con una tapa distinta. En Chile nos editaron Un libro. un disco, nos editaron un libro. Hay una y persona ahí en sí. Chile que no conocíamos de antes que tiene un tatuaje. Sí, Tiene eso un lo tatuaje, escuché, lo se escuché en el tatuó programa. un paso más allá. Sí. Hay que tener ganas, ¿eh? Sí, Che, grabamos un disco infantil. con Grabamos un disco canciones- infantil, verdad. grabamos un Upa disco Reyes. del reggaetonero Dr. Wilmer, uruguayo, que era un personaje de UMA. Y Bueno, hizo un el disco. libro salió en Chile y acá casi es inconseguible. Acá es inconseguible. Sí, de hecho yo no lo tengo. Bueno, yo tengo, después te lo fotocopio. Dale, gracias. Participamos de compilados de música con sketch en Chile. Bueno, sí, no Bueno, sé. y después toda la actividad social militante del lado del fanzine. Creo que hasta la octava FLIA fuimos siempre, todas. fuimos Sí. soldados ahí. Soldando. Hicimos campeonato de fanzines. Ah, es verdad, hicimos, el paracampeonato. Para el campeonato se llamaba. no sé, Para fanzines de campeonato humor con la mundial gente de de ULLL y Sí. esas cosas. Ah, hicimos una publicación por la muerte del Che. Sí, Claro, hicimos un homenaje a la muerte de con- Che. Dijimos que íbamos a hacer un Con fanzine Elvis. el día que se muera el Papa. Cada vez que se muera un Papa íbamos a hacer un fanzine. Sí, sí. Y se murió un Papa. Hicimos el especial de- Juan Pablo II, y nosotros habíamos sacado un fanzine hacía Una 2 semana. meses. No, una semana. Una semana y nos queríamos cortar los huevos porque teníamos que volver a poner un montón de guita para editar otro fanzine. Pero bueno, era una promesa que le Era habíamos una hecho al promesa Papa que y- le- exacto. No, y algo que sí quiero Aparte señalar- pasa cada muerte de obispo. Sí. eso. Es que me parece que justamente todo este espíritu que veo del podcast recupera un poco el espíritu ese que tenía el fanzine en el momento que nosotros empezamos con un fanzine, que era esto de juntarse por algún tema en especial, de hacer las cosas con Claro. cierta estética más descomprometida y con mucho, digamos, hacer las cosas a pulmón. Me parece que el podcast es como sería como, según lo que fanzine escucho, hablado, un paralelo. fanzine hablado, es como la tecnificación del fanzine, y que es lo que a nosotros en su momento nos identificó. Me siento re viejo con eso que estás diciendo. Sí, ¿no? 90. Los Los 90. 90, es Del como- 99 al 2000 fueron nuestros 90. Y bueno, son los 90, no son los 25 centavos de dólar salía Sí. el fanzine. 90. Está, 1 a 1. Colaboración En el 1 a 1. voluntaria lo vendíamos. En el 1 a 1 de la Quien Rúa. quiera escuchar tanto Bolas y Manija como cosas que han hecho ustedes, de toda la cantidad, la caterva de cosas diferentes que han hecho. ¿Dónde se puede conseguir? Sitios web, YouTube. Bolas y Manija sigue estando. Tiene su sitio al web. aire hoy en día. Me leí todo el tutorial de Cavadi en el sitio porque no entendí una goma. Está bien. Sí, Bolas y Manija. Pero el tutorial sí, el tutorial se entiende perfecto, El en el tutorial es sitio, muy la claro. nota del sitio. Bolas y Manija sale los lunes a las 20, de 20 a 22 en bcmradio.com.ar. BCM como. Bolas y Manija. Y también la página es bolasymanija.com.ar, que ahí
suben los programas al día siguiente, se sube entero. La página de los libros es bcmlibros.com.ar y estamos trabajando en el segundo que esperamos salga para marzo. Y Upma, no sé dónde se consigue. Bueno, ahí donde Bueno, diste los Archive.org lo vamos a subir a Argentina Podcastera para que la gente lo pueda encontrar ahí. Archive.org, en Upma Radio ahí están los enlatados al menos, los programas, algunos todavía están en una radio. En una radio todavía quedaron ahí después la debacle. Ahí está preparándonos para el final también. Sí, Archive.org nos borró un montón de programas. Sí, también, a mí se me venció el dominio, creo, de Upma. Así que... Sí, bueno, hace como 10 años. Sí. Yo he encontrado haciendo un research histórico googlístico, he encontrado versiones en PDF del fanzine, en sitios oscuros. Pero eso es pirata, eso en está en sitios Rincón del Vago, oscuros, Costa sí, más o menos. No pagaron los derechos. Los viejos PDF, que había que hacerlo con... Están amarillos. Le pueden dar sus cuentas de Twitter o si tienen, si la usan. Hay si cuenta alguien- de Bolas sin Manija. Si alguien los quiere contactar, por favor. @Bolas sin Manija. Y ustedes prefieren Yo no tengo permanecer Twitter. en anonimato. Los mateo, no tengo Twitter. Yo tengo. Blasfemia. Les recomendaría que no entren, pero bueno, es Juancino con Z, _. Fran Alberja. Fran Alberja, @Fran Alberja. Te vi festejando el ascenso ayer. De Chicago, sí. El mío es @Jorge Montanari, pero tampoco no. Sí, tira buenos chistes. Sí, Tira. El mío es Vos Patricio también. Upma, pero lo uso muy poco. Es Patricio Upma, ¿no? sí, Patricio. Sí, Patricio Upma, lo uso muy poco. Bien. Bueno, les pido por favor un gigantesco aplauso para esta gente. Muchísimas gracias por venir, ha sido un placer Gracias a ustedes. absoluto. Gracias.